Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Nacho Muñumer, actual director de gestión de talento en Enagas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, Paul. Pues muy buenos días. Muy bien, ¿no? Encantado de compartir este ratito contigo y aprovecho también la ocasión, bueno, pues para darte las gracias por la invitación. Nos gustaría destacar, ¿no?, que actualmente, como decíamos, ¿no?, estás como director de gestión de talento en Enagas, pero anteriormente has trabajado pues, como consultor en Accenture y también en el departamento de ingeniería en Renault. Además, también algo que me ha hecho especial gracia, ¿no?, es que formas parte de una red de mentores, ¿no?, de la Fundación Princesa de Girona, que ofreces, ¿no?, formación para diferentes organizaciones, emprendedores, etcétera. Después espero que nos puedas contar un poquito más sobre esto. Y a nivel de estudios, estudiaste ingeniería. De hecho, hemos visto, ¿no?, conocemos varios responsables de recursos humanos pues, que han hecho ingeniería, supongo que debe haber alguna cierta relación. Y también has desarrollado pues, el plan de desarrollo directivos en IS Business School, aparte de diferentes programas, ¿no?, como me gustaría destacar el programa superior de transformación digital que has realizado. Y un poco por esta razón pues nos gustaría hablar contigo principalmente de la importancia, ¿no?, de la transformación digital en el ámbito de los recursos humanos y también por ser Enagas una de las empresas pionera en implantar pues, diferentes iniciativas para transformar este departamento. Antes de nada, ¿no?, nos gustaría que nos pudieras hablar un poco de ti, de tu trayectoria profesional, que nos explicaras un poco cómo empezaste y a partir de aquí pues, poder seguir un poco en la conversación. Muy bien, Paul. La verdad es que yo creo que lo has resumido muy bien durante la introducción, ¿no? Yo creo que has dicho prácticamente todo, ¿no? La verdad es que hace unos cuantos años ya, porque el tiempo pasa volando, estudié ingeniería industrial en la Universidad de Valladolid, ¿no? Y allí, durante la realización de los estudios, ¿no?, y más concretamente en el último curso, bueno, pues tuve la oportunidad de tener un primer contacto con el mundo laboral, ¿no?, a través de la realización de una beca o de unas prácticas extracurriculares en la factoría de carrocería que Renault tiene en Valladolid, ¿no?, entre líneas y prensas de embutición, fundamentalmente. A partir de ahí, y una vez finalicé la carrera universitaria, tras participar en diferentes procesos de selección, bueno, pues me surge la oportunidad de empezar a trabajar en el sector de la consultoría, ¿no?, y más concretamente en Accenture. Durante algo más de 4 años, 4 años y medio casi, bueno, pues tuve la oportunidad de colaborar en diferentes proyectos relacionados con el análisis de negocio y con recursos humanos fundamentalmente, ¿no? Proyectos, bueno, pues de muy diversa índole, en diferentes empresas, en diferentes sectores, ¿no?, que desde un punto de vista del aprendizaje, en mi caso concreto, y más teniendo en cuenta lo que había estudiado, yo siempre digo que fue casi como estar inmerso en un máster continuo durante todo este tiempo, ¿no? A partir de ahí, además, bueno, pues la verdad es que es una etapa que recuerdo con mucho cariño, ¿no?, porque además de aprender mucho, tuve la inmensa fortuna de hacerlo a través de grandes personas, ¿no?, con muchas de las cuales, bueno, pues incluso tengo una relación de amistad a día de hoy, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues en 2010 surge Enagas, ¿no? En ese momento pues me incorporo al equipo de desarrollo de recursos humanos, que es como se denominaba, y desde entonces pues he venido desarrollando mi actividad profesional allí, ¿no?, siempre vinculado a recursos humanos y siempre en temas relacionados pues con la gestión de talento y con el desarrollo profesional. Y un poco, ¿qué fue, ¿no?, lo que te hizo ponerte en este mundo de los recursos humanos, ¿no? ¿Por qué decidiste embarcarte en este ámbito, ¿no? Una persona, ¿no?, que estudia ingeniería, ¿no?, que entiendo que para estar liderando pues, este tipo de departamento, gestionando el talento de una compañía, es importante, entiendo, pues, ser ¿no?, cuadrado en este sentido, ¿no? Lo define a los ingenieros, pero ¿qué te llevó a poder liderar este tipo de departamento? Pues mira, la verdad es que es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no?, a lo largo de mi trayectoria profesional y siempre digo lo mismo, ¿no? En mi caso concreto, quizás casualidades de la vida, me atrevería a decir, ¿no?, porque ni entraba dentro de mis planes,
ni fue una decisión premeditada. Simplemente surgió oportunidad, ¿no? Una vez finalicé mis estudios, como ya he contado, empiezo a trabajar en el sector de la consultoría y ahí es donde, bueno, pues empiezo a colaborar en proyectos relacionados con recursos humanos, ¿no? La verdad es que en ese momento pensaba, no sé yo, no acaba de haber una vinculación clara entre lo que había estudiado y lo que profesionalmente pues empezaba a hacer, ¿no? Pero también me dije a mí mismo, ¿por qué no? Lo vi como una oportunidad, una posibilidad de aprender cosas nuevas, de complementar mi perfil. Y si por lo que sea al final no me terminaba de convencer, bueno, pues siempre tenía la posibilidad de cambiar, ¿no? Y mira, pues al final acabo desarrollando toda mi trayectoria profesional en este mundo. Muy bien. Y siguiendo este que comentabas, ¿no? ¿Cómo combinan de bien, ¿no?, las ingenierías con el ámbito de los recursos humanos? Es decir, ¿qué te aportó, ¿no?, de lo que estudiaste, ¿no?, de tu propia profesión o vocación anterior al ámbito de los recursos humanos? ¿Qué dirías sobre esto? Bueno, con respecto a cómo combinan, ¿qué voy a decirte yo, ¿no? Como ingeniero que soy, que ha desarrollado toda su trayectoria profesional en recursos humanos. No, bueno, a ver, yo creo que depende, ¿no? Porque cuando hablamos de recursos humanos, esto al final comprende ámbitos de actividad muy diferentes, ¿no? Organización, compensación, gestión del talento, relaciones laborales, seguridad y salud, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y para cada uno de estos, bueno, pues puede que esta combinación sea mejor o sea peor, ¿no? Así que yo te diría que depende de para qué dentro de recursos humanos, ¿no? Y luego yo creo que también depende del tipo de negocio de qué se dedique la compañía, ¿no? Yo creo que esto puede influir también en el hecho de que una persona con una titulación en una ingeniería pueda tener un mejor o un peor encaje dentro de lo que es un equipo de recursos humanos, ¿no? En mi caso concreto, recuerdo que cuando me incorporé a Enagas, precisamente fue en esta línea que acabo de comentar, ¿no? Recuerdo que buscaban a alguien con una titulación en ingeniería para incorporarse al equipo de formación de la compañía. Básicamente la razón era porque al final muchos de los contenidos formativos que desarrollamos van destinados a este tipo de colectivo, ¿no? Con lo cual, de cara a la supervisión de los mismos, de cara a la elaboración, de cara a esa interlocución con ese equipo de ingenieros, pues muchas veces tener esa titulación pues hace o favorece el entendimiento entre las partes, ¿no? Revisando datos de Nagas, ¿no?, hemos visto que tenéis nada más y nada menos que 1.300 empleados, que entiendo pues, que estarán distribuidos en todo el mundo, pero sí que nos gustaría saber, ¿no?, desde el Departamento de Gestión de Talento, ¿cómo es vuestro día a día? Es decir, ¿en qué consiste? Pues yo te diría que muy dinámico, ¿no? Al final siempre tienes muchos temas abiertos a los cuales tienes que ir haciendo frente a lo largo del día, ¿no? Por un lado, como es lógico, pues hay una parte importante asociada a los procesos de gestión del talento de la organización. Los temas de selección e incorporación de perfiles a la compañía, de formación, de movilidad interna, desarrollo profesional o compensación, bueno, pues como no podía ser de otra manera, siempre están muy presentes en el día a día, ¿no? Además, hay una parte importante también de estar en contacto con el negocio, ¿no? Y en general con todas las áreas de la organización, en parte como consecuencia directa de la gestión de estos procesos que justo ahora comentaba, pero también con el objetivo de conocer qué proyectos y qué retos tienen por delante, ¿no? Y ver si desde gestión de talento podemos darles soporte de alguna manera. Muchas veces esto lo que nos permite es anticiparnos a potenciales necesidades que en el corto o medio plazo puedan llegar a surgir, ¿no? Ir gestionándolas así, pues de una forma mucho más proactiva y en caso de que surjan, pues nuestra capacidad de respuesta es mucho más inmediata, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, diría que hay una tercera parte también encaminada a todo lo que es la transformación, ¿no? Tal y como anticipabas ya en la introducción, no solo de nuestra función, sino de todo el ámbito de personas de la organización, ¿no? En donde, como no podía ser de otra manera, pues hay una parte que tiene que ver con transformación digital, pero que en nuestro caso concreto entendemos también tiene que ver con poner al empleado en el centro de lo que es nuestro modelo de gestión, con el ambicioso objetivo, bueno, pues de ser excelentes, ¿no?, en nuestro día a día, en nuestro business as usual, con impulsar la agilidad organizativa y nuevas formas de trabajar para incrementar el aporte de valor y conseguir impulsando la sostenibilidad como eje estratégico de compañía que es, ¿no? Y aquí, bueno,
pues son muchos los proyectos que estamos poniendo en marcha de cara a dar respuesta a todo ello, ¿no? Proyectos que se están abordando de una forma muy transversal dentro de lo que es la dirección general a la que pertenecemos y que se están desarrollando bajo un enfoque de organización dual, pues aplicando principios, una filosofía ágil en cada uno de los mismos. Según hemos podido leer por la red, ¿no?, que Enagas ha sido pionera en implantar diferentes medidas en cuanto a transformación digital, y sería interesante, ¿no?, para las personas que no sepan qué medidas han sido, que nos pudieras explicar pues, cuáles han sido y un poco sus características, qué ha servido más, qué menos, qué ha sido de más fácil implantación o no. Uh-huh. Pues mira, Paul, en nuestro caso siempre hemos entendido que la transformación digital es algo que va mucho más allá de lo meramente tecnológico, ¿no? Que también implica un cambio cultural importante y que como tal se ha de apalancar en personas, ¿no? E implica un cambio cultural importante porque la adopción progresiva en el ámbito profesional de esas nuevas tecnologías exponenciales que están surgiendo nos requerirá, y de hecho nos requiere ya, diría, el hecho de tener que trabajar de forma o formas diferentes, ¿no? Nuevas formas de trabajo que a su vez requieren pues, de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades, de nuevos comportamientos, y que hoy son unos concretos, pero que estoy seguro de que mañana podrán ser otros diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta pues, ese entorno de cambio continuo como es en el que actualmente nos movemos y en el que yo diría que el cambio en sí mismo no es una novedad, ¿no? Porque cambios a lo largo de la historia de la humanidad pues, siempre ha habido, ¿no? Pero sí lo es el hecho de que ese cambio cada vez se produce antes, ¿no? Y cada vez llega a más personas en menos tiempo. En este sentido, por ejemplo, una de las iniciativas que desde Gestión de Talento abordamos hace ya un tiempo fue la definición de un modelo de competencias digitales a través del cual se describen comportamientos concretos a impulsar en la organización en línea con los atributos de la cultura digital que en su momento fueron definidos, ¿no? De cara a la elaboración del mismo, además, tuvimos en cuenta otros inputs, tanto internos como externos a la organización, con el objetivo de elaborar un modelo que fuese tan sostenible en el tiempo como fuese posible, ¿no? Y que fuese algo también acorde pues, a nuestros principios, a nuestra cultura de compañía. El resultado de todo este análisis, como te decía, es un modelo de competencias digitales que estructuramos en torno a 4 grandes bloques: agilidad, personas, resultados y transformación, ¿vale? Para cada uno de los cuales, bueno, pues definimos competencias y comportamientos concretos a impulsar en la compañía y para los que entendíamos era necesario formar y entrenar a todas las personas de la organización. En este sentido, pues formaciones en materia de agilidad y nuevas formas de trabajo. En Data Driven abordando temas asociados a plataformas cloud, Data Science, Machine Learning, Analytics, en ciberseguridad, en el uso de nuevas herramientas asociadas al puesto de trabajo, una serie de buenas prácticas en materia de colaboración, productividad personal o movilidad. Bueno, pues son ejemplos de iniciativas que desde nuestro ámbito, ¿no?, desde recursos humanos, hemos venido poniendo en marcha con ese objetivo de dar soporte a la transformación digital. Además, otro tipo de formaciones que a lo largo de estos últimos años también hemos venido realizando en la organización, bueno, pues son formaciones más encaminadas a que progresivamente se vaya incrementando ese pensamiento digital en la compañía, ¿no? Formaciones dirigidas pues, a inculcar el ADN digital en todas las personas de Enagas y que sean capaces pues, de abrazar el cambio, ¿no?, de sumarse a él y de adaptarse pues, a la transformación y a las nuevas metodologías y tecnologías que surgen, ¿no? Son formaciones, bueno, pues que hemos organizado con diferentes escuelas a nivel nacional o incluso algunas muy concretas para equipo directivo con entidades internacionales como Singularity University, ¿no? Pero transformar la cultura de una organización, como te puedes imaginar, no es un proceso sencillo de abordar, ¿no? Es algo que requiere de mucho tiempo y esfuerzo y de activar otro tipo de palancas que contribuyan a ello adicionales a lo que es la formación, ¿no? El rediseño y la simplificación de procesos o la adaptación de estructuras organizativas y la definición de nuevos perfiles e incorporación de los mismos a la organización, la puesta en marcha de marcos de trabajo colaborativos con entrega temprana de valor, ¿no? La eliminación también de posibles barreras que hagan que la experiencia de empleado pues, no sea del todo satisfactoria,
la redefinición de espacios físicos, ¿no? y de puestos de trabajo y, como no, la implantación de la tecnología en sí misma, pues son algunos otros ejemplos de iniciativas que desde hace tiempo pues, Enagas viene acometiendo y que yo creo que ayudan a los profesionales que formamos parte de ella en ese proceso de cambio, de transformación que está en marcha. Y comentabas, ¿no?, de la importancia, ¿no?, que tiene la plantilla, los equipos, los colaboradores, ¿no?, de abrazar este cambio, ¿no?, para conseguir pues, tener una compañía pues, con este ADN digital que comentabas, ¿no? Supongo que no es fácil lidiar, ¿no?, con estos cambios, ¿no?, que a veces pues, difieren un poco a lo mejor de la forma de trabajar que tienen vuestros equipos actualmente. Y sí que me gustaría saber pues, esto, ¿cómo se lo han tomado vuestros equipos en este aspecto? Supongo que unos lo han visto mejor, otros no tanto, pero ¿cómo ha sido esto? Bueno, pues al final, lógicamente, cualquier proceso de cambio implica, pues como decía, ¿no?, nuevas habilidades, nuevas actitudes, nuevos comportamientos y al final, bueno, pues lógicamente requiere de tiempo, de esfuerzo y de una implicación por parte de todos, ¿no? Yo diría que en líneas generales, en nuestro caso concreto, siempre ha sido muy positivamente recibido, ¿no? Y de hecho, bueno, pues muchos profesionales de la compañía estamos inmersos en muchas acciones, ¿no? O en muchos proyectos de cara a impulsar ese cambio y contribuyendo activamente a ello. Entonces, yo diría que muy positivamente, al menos en nuestro caso. ¿Y tiene algo que ver la formación de vuestros empleados o la edad de ellos a la hora de adaptarse o no adaptarse también a esta tipología de cambios? ¿O podríamos decir que no? Pues a ver, yo te diría que depende mucho de cada persona, ¿no? Que al final no hay una norma o una regla escrita en este sentido, aunque, bueno, mencionabas el tema de la formación, ¿no? Yo sí que creo, en mi humilde opinión, que la formación ayuda, ¿no? Ayuda en este mundo cada vez más digital en el que actualmente vivimos y que implica cambio, ¿no? Y en cualquier proceso de cambio que pueda llegar a producirse con independencia del tipo de cambio que sea, ¿no? El hecho de que nos formemos, ya sea en la adquisición de nuevos conocimientos, en el desarrollo de nuevas habilidades o nuevos comportamientos que haya que desempeñar, a consecuencia de todo ello, de ese cambio, ¿no? Es algo que, en mi opinión, puede resultar diferencial para que, en primer lugar, el mismo se lleve a cabo con éxito y en el menor tiempo posible, y, en segundo lugar, sea lo más llevadero posible también para todos aquellos que se ven afectados por él. Claro. Y entiendo entonces, ¿no?, un poco lo que vivimos en el último año, ¿no?, que parece que perdura un poco más de la cuenta con el tema de la pandemia o el tema del COVID. Entiendo que entonces cuando vuestros empleados tuvieron que ir a trabajar desde casa, en este aspecto Enagas estaba bastante más preparada a lo mejor que otras compañías en comparación, ¿no? Sí, en nuestro caso yo diría que sí, ¿no? Al final fue un cambio disruptivo también para todos, ¿no? Porque pasamos de un modelo de presencia física en la oficina, ¿no?, a presencia en casa, teletrabajo todos los días, ¿no? Que sí que es cierto que nosotros en la compañía ya teníamos implantada la posibilidad de teletrabajar algunos días desde casa, ¿no? Pero vamos, sin duda, yo te diría que en nuestro caso pues, la adaptación fue muy rápida, ¿no? Porque al final, bueno, pues ya contábamos con muchas herramientas para ello y bueno, fue un cambio que, aunque fue pues, disruptivo, vamos a decir, ¿no?, para todos, en nuestro caso pues, fue bastante llevadero y yo creo que, bueno, pues muchos de los mecanismos que hubiéramos tenido que poner en marcha, pues ya los teníamos en marcha desde hace tiempo. O sea que no fue una barrera, ¿no?, para poder digitalizar eso que ya teníais preparado, ¿no? O sea que No, en en ese nuestro caso sentido diría que no, es no, más fácil que otras empresas. ya teníamos mucho camino recorrido. Fenomenal. Y un poco sí que me gustaría saber, ¿no?, en este ámbito, normalmente, ¿no?, cuando hablamos de gestión de talento, ¿no?, de la importancia de esto, ¿no?, de la gestión de talento, la capacidad, ¿no?, que tienen los equipos a la hora de seguir aprendiendo, ¿no? Es decir, ¿no?, a lo mejor, yo por ejemplo, estudié publicidad, pero no, me tendré que seguir formando a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? ¿Cómo de importante a veces en este ámbito es relevante de cara a los equipos, ¿no?, a aprender a desaprender, ¿no?, a acostumbrarnos a nuevas dinámicas a las que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? ¿Cómo de importante sería esto de cara a vuestros empleados? Bueno, a mí me parece fundamental, ¿no? Yo creo que desde que nacemos estamos inmersos en un proceso de aprendizaje continuo, ¿no?
y ante un entorno de cambio como este, ¿no? Como decía anteriormente, en el que todo cambia a una velocidad de vértigo, yo creo que es indispensable, ¿no? El hecho de estar inmersos en un proceso de aprendizaje continuo. De hecho, el Future of Jobs Report de 2020 que elabora el World Economic Forum habla ya precisamente del active learning como una de las skills que se encuentran en el top 15 de las que serán más demandadas por las organizaciones en 2025, ¿no? Con lo cual, a día de hoy yo diría indispensable. Y antes hablabas, ¿no?, de la importancia, bueno, la importancia que tiene para Enagas, ¿no?, la cultura de la compañía, ¿no?, el ADN, ¿no?, de los propios equipos de Enagas, ¿no? ¿Cuál es vuestra diferencia por parte de vuestros empleados en comparación a otras empresas, ¿no? Es decir, ¿cuál es vuestro ADN? ¿Qué define a los empleados de Enagas? Bueno, a ver, evidentemente cada compañía tiene su propia cultura, ¿no? Nosotros en ese sentido hace años abordamos, derivado también un poco de transformaciones de nuestro modelo de negocio, un proyecto para impulsar pues, la cultura que entendíamos que ese momento la compañía necesitaba, ¿no? Y uno de los proyectos que abordamos fue la realización de un scan cultural, ¿no? En el que preguntábamos precisamente a todos nuestros profesionales acerca de esto, ¿no? ¿Cuál consideraban ellos que era la cultura de Enagas y al mismo tiempo cuál consideraban que debería ser la cultura hacia la que deberíamos evolucionar, ¿no? Y ahí, bueno, pues aparecían aspectos tales como pues una cultura mucho más colaborativa, ¿no? De compartir proyectos, compartir conocimiento, de fomentar la innovación, ¿no? Que no fuese algo puntual en un momento del año, sino que estuviese más presente o integrado en el día a día, de apostar por el desarrollo de las personas, ¿no? Como yo creo el elemento más estratégico que tiene una organización. Y bueno, pues son aspectos que se ponían de manifiesto o de relevancia y en los que hemos venido trabajando también a lo largo de estos años. ¿Y qué acciones habéis implementado desde Enagas, ¿no?, para trabajar en estas formaciones de vuestros equipos? Es decir, depende un poco de cada departamento donde trabajes, hay unas formaciones estándar pues, que los equipos han de ir haciendo. ¿Cómo va el tema de formaciones? Bueno, pues yo te diría que el tema de formación lo hacemos en base a lo que cada profesional pueda necesitar para el desempeño de sus funciones, ¿vale? Con lo cual, en primer lugar, a través de un contacto directo con todas las áreas de la compañía, ¿no? Conocer, como decía antes, qué proyectos y qué retos tienen por delante y analizar conjuntamente con ellos necesidades formativas de sus equipos es la piedra angular sobre la que gira todo el proceso de formación de la organización, ¿no? Pero además de esto, de forma adicional a lo que es este proceso y a esta identificación de necesidades más directa, tenemos también otros mecanismos internos, bueno, pues de cara a identificar otras, como bien mencionabas, pues que quizás sean más transversales a toda la compañía, como por ejemplo es el desarrollo de habilidades, como por ejemplo es el uso de herramientas informáticas, o incluso acciones identificadas en itinerarios formativos que tenemos definidos para determinadas posiciones. Todo ello contribuye de forma activa a lo que es la confección del plan anual de formación a gestionar. Pero además también, adicional a lo que es este plan, hay otro de los objetivos que tenemos en mente y que como tal venimos trabajando desde hace tiempo, que tiene que ver con el hecho de que bueno, cada profesional de la organización pueda ser responsable de su propio desarrollo profesional, ¿no? Es decir, que pueda tomar decisiones de motu propio acerca de su formación en función de lo que pueda necesitar para el desempeño de sus funciones o, por qué no, en base también a sus inquietudes presentes y futuras, ¿no? Es decir, fomentar la autoformación poniendo al empleado en el centro de este proceso, ¿no? En este sentido, tenemos ejemplos también pues, de personas que se han autoformado en aspectos que quizás no estaban tan directamente relacionados con su día a día y que ha supuesto un impulso pues, de cara a su trayectoria profesional en la organización en otros ámbitos, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, pues a través de nuestro HCM, que es Workday, ponemos a su disposición gran cantidad de contenidos a los que pueden acceder y realizar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Contenidos, además, muchos de los cuales han sido elaborados por nuestros propios profesionales, ¿no? Que al final tienen un amplio, extenso conocimiento en muchas áreas de interés para la organización, ¿no?
Y de hecho yo diría que este es otro de los pilares de nuestro modelo de formación, ¿no? Al final contamos con una escuela propia basada en eso, ¿no? En ese conocimiento interno que existe en la compañía y en la que todos los años yo diría que aproximadamente el 20% de la plantilla pues, es formadora interna, ¿no? Y comparte generosamente su conocimiento con aquellos compañeros pues, que lo puedan necesitar para su día a día. Y en este aspecto, ¿no? Poniendo las personas en el centro, ¿no? Que al final siempre acabamos un poco en la misma conclusión, ¿no? Las personas son al final el mayor activo que puedan tener las empresas, ¿no? Porque gracias a los equipos pues, hace que las empresas pues, puedan seguir hacia adelante, ¿no? A nivel de captación de talento en vuestra compañía, cuando buscáis empleados, entiendo que diversificará un poco en función del puesto de trabajo que requeráis, pero ¿qué buscáis, ¿no? Cuando buscáis empleados, ¿cuáles son las skills principales que tenéis en cuenta vosotros a la hora de hacer esta captación de talento y qué les ofrecéis a estas personas un poco como valor diferencial, ¿no? Bueno, pues depende mucho de cada posición, ¿no? Como podrás imaginar. No es lo mismo un puesto más de tipo operativo en alguna de nuestras instalaciones que un puesto en sede central para un área como recursos humanos o un equipo financiero o que un puesto directivo, ¿no? Al final, nosotros lo que tenemos es mapeadas cuáles son esas skills o esas competencias que demandamos en función de la estructura organizativa, ¿no? En función de las diferentes posiciones que conforman esa estructura. Por ponerte algunos ejemplos, pues orientación a resultados, visión estratégica, capacidad de influencia o negociación. Bueno, pues son ejemplos de skills pues que nosotros vamos buscando en los profesionales, ¿no? Pero no solo es una cuestión de skills, en mi opinión. Yo creo que hay una parte importante también de encaje con la cultura de la organización, ¿no? Con lo que te comentaba anteriormente de oye, pues buscamos un espíritu innovador, buscamos que haya un clima de colaboración y de compromiso con la compañía, con el resto de profesionales, ¿no? Son aspectos que yo creo que también tenemos muy presente de cara a la incorporación de profesionales a Enagás. Y en todo este proceso, ¿no? De la experiencia del candidato, ¿la tecnología qué peso e importancia tiene? Entiendo que muchas entrevistas actualmente pues, las debéis hacer pues, un primer filtro, ¿no? Pues seguramente a través de Zoom u otras herramientas, pero la tecnología, ¿cómo actúa en este proceso? Pues mira, en nuestro caso concreto ahora te diría que nuestro proceso es 100% digital, ¿vale? ¿Vale? También un poco evidentemente condicionado por la situación de pandemia que estamos viviendo, ¿no? En donde pues, se han reducido mucho los contactos personales durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, hay una parte importante, como decías, de entrevista pues, a través de herramientas pues, como Zoom, ¿no? Por ejemplo, que mencionabas, pero también otro tipo de herramientas que nos permiten medir cómo de desarrolladas están las skills que te mencionaba anteriormente en un candidato, pues a través de, no sé, ejercicios de simulación o roleplays que hacemos también en formato digital. Y luego también, pues por descontado está, de cara a la búsqueda de candidatos, yo creo que la irrupción de la tecnología y de las redes sociales, por ejemplo, ha supuesto un antes y un después en la forma en la que las empresas captamos talento, ¿no? En nuestro caso concreto, pues nos ha permitido y nos permite ser mucho más proactivos a la hora de buscar a aquellos candidatos bueno, pues que a la compañía le puede interesar por su experiencia profesional o por determinadas formaciones que han podido realizar o por skills que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, en lugar de publicar a lo mejor una oferta y esperar de una forma más reactiva a que, bueno, pues aquellas personas que puedan estar en un proceso de búsqueda activa se inscriban en la misma, pues al final nosotros en una especie de modelo de headhunting salimos al mercado a buscar a candidatos que en función de lo que te comentaba, pues a la compañía pues, le pueda interesar. Perfecto, y comentabas un tema, ¿no? Que me gustaría entrar en profundidad, que es el tema de redes sociales. El otro día leía un artículo, ¿no? que abarcaba, ¿no? que venía a decir, ¿no? que cada vez más las empresas, uno de los filtros que pasan es conocer las redes sociales, ¿no? de los diferentes candidatos, ¿no? ¿Cómo puede afectar, ¿no? en la forma en la que una persona está en redes sociales en un proceso de reclutamiento en este caso? ¿Se mira realmente? ¿Es más un tópico?
en general. Yo creo que depende de a quién preguntes y depende mucho de cada empresa, ¿no? En nuestro caso concreto y con sinceridad es algo que no miramos, ¿no? Nos centramos más en el perfil profesional de la persona, en un diagnóstico de las capacidades, en qué experiencia tiene y qué nos puede aportar desde ese punto de vista. Y es un poco, bueno, los ejes sobre los que pivota nuestro proceso de selección, ¿no? Entonces, en nuestro caso concreto, no lo estamos mirando, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues hay mucho debate, ¿no? Mencionabas artículos, muchos debates entre compañías sobre si, oye, pues al final esto está ahí en la red, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con lo cual es casi accesible de dominio público para todo aquel que quiera realizar una búsqueda en Google, ¿no? Pues bueno, hay mucho debate en torno a ello, ¿no? Y de hecho, hay muchas formaciones que incluso ya te hablan de ello, ¿no? Hace relativamente poco, nosotros en una formación que organizamos te hablaban precisamente de esto, ¿no? De la importancia de cuidar tu presencia digital en las redes, ¿no? De que al final, bueno, pues hay mucho contenido que con el paso de los años se va acumulando allí y que al final es información acerca de tu persona y de tu perfil. Y un poco sí que me gustaría saber, por curiosidad personal, es en un proceso, ¿no? de reclutamiento casi, ¿no? Al 100% digital, ¿no? Es decir, estamos hablando que a lo mejor la persona, hasta que no la contratáis, a lo mejor no va a la oficina. Claro, esto ha cambiado mucho, ¿no? Antes, a lo mejor, sin ir más lejos, hace un año era como impensable, un año y medio era completamente impensable, ¿no? ¿Qué limitaciones hay en todo esto? Es decir, está muy bien, ¿no? Facilita, ¿no? Que de forma ágil pues, puedas ver a muchos candidatos, pero ¿qué limitaciones hay? Porque supongo que tampoco todo será tan de color verde, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Al final sí que es cierto que la tecnología está evolucionando tan rápido que al final casi, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Te permite una interacción cara a cara, como si estuviésemos en alguna sala de reuniones en nuestras oficinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por ponerle algún pero, quizás el contacto físico te permita interpretar un lenguaje no verbal que a través de la tecnología es más complicado de interpretar, ¿no? Entonces, bueno, por ponerle un pero, quizás pudiera ir por ahí, ¿no? Ese lenguaje no verbal que muchas veces, bueno, pues cuando estás con una persona así en presencia física, pues percibes determinadas cosas, a través de las herramientas digitales quizás sea más complicado. Me gustaría saber cuál es vuestro modelo laboral actualmente, ¿no? Es decir, combináis, comentabas, ¿no? Que antes de la pandemia ya implantabais el teletrabajo, pero ¿cuál ha sido vuestra definición acá, a partir de a medio plazo, por ejemplo, de este modelo laboral? ¿Cuál es vuestro planteamiento? Bueno, es una pregunta más para mis compañeros del área de personas y bienestar, ¿no? Que al final son los que gestionan directamente estos temas. Como te comentaba, en nuestro caso concreto, antes ya de producirse la pandemia, ¿no? Y de que, bueno, pues nos dijeran que nos teníamos que quedar todos en casa teletrabajando, ya teníamos implantado un modelo de teletrabajo en aquellas posiciones en las que se puede hacer, ¿no? Porque sí que es cierto que por el tipo de negocio, por la naturaleza de nuestro negocio de actividad, nosotros contamos con muchas posiciones que requieren de una presencia física y que de hecho en el momento pandemia ha seguido siendo así, ¿no? Es decir, han tenido que desplazarse a sus centros de trabajo, incluso desde el punto de vista logístico, pues nos supuso grandes cambios para poder gestionarlo en aquella época, ¿no? En marzo-abril del año pasado. Entonces, para aquellas posiciones, por decirlo de alguna manera, que por el desempeño de sus funciones sí es susceptible de teletrabajar, como decía, iniciamos ya un piloto, ¿no? Un proyecto de teletrabajo en su momento, en donde existía la posibilidad pues, de teletrabajar un día a la semana o 2 tardes en función de las necesidades personales de cada uno, ¿no? Eso lo iniciamos antes de la aparición del coronavirus y, lógicamente, con el coronavirus cambió drásticamente porque pasamos de ese modelo 100% teletrabajo en las posiciones en las que sí se podía, en donde no. Y ahora, una vez que volvamos a lo que se denomina como nueva normalidad, la tendencia será esa, ¿no? A seguir teletrabajando en aquellas posiciones en las que sea posible. Tenemos que ver, evidentemente, esquema de qué días estamos hablando, pero seguro que damos un paso adelante en ese sentido. Porque entonces actualmente estáis teletrabajando casi al 100%, por lo que dices, ¿no?
Bueno, ahora mismo, Grupos que comentabas. tenemos ya un cierto modelo híbrido en donde ¿Vale? existe la posibilidad de algunos días ir a la oficina también durante las mañanas, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, por ejemplo, pues yo ahora mismo estoy yendo como 2 o 3 mañanas a la semana a la oficina y el resto de días teletrabajando desde casa. Muy bien. Y un poco, bueno, como sabes, nosotros desde Busap pues analizamos pues muchas necesidades en cuanto a movilidad y es verdad pues que la pandemia pues lo ha puesto un poco toda la lavadora y se ha rehecho un poco todo este tipo de necesidades y han ido cambiando, pero ¿cómo afecta la movilidad de vuestros empleados en el día a día, ¿no? O en la captación de talento o en la retención, ¿no? ¿Os habéis encontrado alguna vez alguna problemática en este aspecto o os habéis implantado o habéis pensado en implantar soluciones o qué habéis hecho acerca de este Por aspecto? temas más de ubicación geográfica de la posición, ¿te refieres? Quizás. Sí. Bueno, yo te diría que en ocasiones sí que la ubicación geográfica de una determinada posición nos ha añadido complejidad a la hora de gestionar un proceso de atracción de talento, ¿no? Como te decía anteriormente, por la naturaleza de nuestro negocio, nosotros contamos con muchas posiciones que requieren de una presencia física en el centro de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo contamos con muchos centros de trabajo repartidos en muchas de las provincias del país, ¿vale? Y no es lo mismo tener que atraer talento en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla que tener que hacerlo en localidades más pequeñas con menor densidad de población, como por ejemplo son Caspe o Bermeo o Sabiñánigo, en donde nosotros tenemos centros de trabajo también, ¿vale? En este tipo de localidades, lógicamente, a menor número de gente, más complicado es encontrar personas con el perfil de formación, de conocimientos y de habilidades que buscamos, ¿no? ¿Qué hacemos ante este tipo de situaciones? Bueno, pues ampliar el radio de búsqueda a núcleos de población cercanos con mayor densidad de población, pero esto, como te decía al inicio, añade una variable de mayor complejidad al proceso porque ya de cara al candidato, en caso de que se incorpore a la compañía, va a suponer un proceso de movilidad geográfica o de cambio de residencia, pues que lógicamente ni todo el mundo, por situaciones más personales o familiares, ni puede ni quiere hacer. Con lo cual, bueno, pues nosotros sí que es cierto que dependiendo de dónde estemos hablando, pues el proceso de atracción de talento puede llegar a complicarse. Entiendo, ¿no? que una cosa es la complicación en la atracción de talento en ¿no? En estas sedes que tenéis repartidas en poblaciones pues, mucho más pequeñas, pero después entiendo también que ha de ser un reto la retención, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Nos preocupamos, ¿no? de la captación, pero ¿cómo los podemos retener, ¿no? Para que no estén solo un año, no estén solo 2, ¿no? Entiendo que eso también es todo un reto para las compañías. Totalmente, es un reto, ¿no? Al final, bueno, de cara a lo que es esa retención de talento, son muchas las iniciativas o medidas que ponemos en marcha, ¿no? Desde formación, desarrollo profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, en muchas ocasiones a nosotros lo que nos sucede también es que una vez que se incorporan estos candidatos, a lo mejor que vienen de otro tipo de localidades, al poco tiempo, pues lógicamente internamente, porque nosotros siempre publicamos internamente primero cualquier tipo de vacante que se genera en la compañía, pues lógicamente aplican aquellas vacantes que les permite ir progresivamente acercarse a su origen, ¿no? A de dónde provienen. Con lo cual, bueno, pues esta es otra de las medidas también que ofreces, ¿no? El hecho de decir, a lo mejor inicialmente hago un esfuerzo por trasladar mi residencia, pero también con el paso del tiempo sé que puedo aproximarme, ¿no? Incluso acabar volviendo, si hay un centro de trabajo allí, se genera una vacante, pues a la localidad de donde venía. Y para acabar la conversación, ¿no? Nos gustaría saber, a ver qué recomendarías, ¿no? A una persona pues, que quiera tener éxito en el ámbito de los recursos humanos. ¿Qué le dirías a una persona que está iniciando su proceso laboral en esta tipología de departamento? Bueno, pues depende de lo que entendamos por tener éxito en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Porque en función de a quién preguntes, seguro que hay opciones de respuesta muy diferentes, ¿no? Desde ocupar un puesto de responsabilidad, que es la opción en la que a priori pues quizás uno pueda pensar así de una forma más inmediata, pero que no necesariamente es la única, ¿no? Y que pueda haber otras como, por ejemplo, pues desarrollar una carrera más técnica, ¿no? De experto en alguno de los ámbitos de actividad dentro de lo que es recursos humanos, ¿no?
En cualquier caso, en primer lugar, yo diría que es importante tener muy claro cuáles son ese conjunto de conocimientos, de habilidades y de comportamientos que habría que desarrollar en función de allá donde queramos llegar, ¿no? Para que en función de cómo sea nuestro perfil, pues poner en marcha acciones de desarrollo que nos ayuden de forma progresiva en la adquisición de los mismos y que tienen que ver con formación, evidentemente, pero yo diría entendiendo la formación en un amplio sentido de la palabra, ¿vale? Es decir, que para determinadas cosas vendrá bien realizar, por ejemplo, un curso, ¿no? Formarte en una determinada materia, pero que conforme a lo que es el modelo de aprendizaje 70-20-10, que en nuestro caso está muy presente también en nuestro modelo de formación y que dice que el 70% de lo que aprendemos es en base a nuestra experiencia, ¿no? Haciendo un 20% a través de terceros o a través de otros y solo un 10% a través de cursos, ya sean de formación presencial o e-learning, pues que existen otros mecanismos de desarrollo de cara a su objetivo, ¿no? De esa adquisición de conocimientos, de habilidades o de comportamientos. En este sentido, por ejemplo, el hecho de tener un mentor, ¿no? Que te pueda ir guiando en tus pasos a lo largo de tu trayectoria profesional, a mí es un mecanismo de desarrollo profesional que me gusta especialmente y que siempre recomiendo activamente, ¿no? Esto, por ejemplo, lo del mentor es lo que haces, ¿no? Entiendo también. Sí, como decías en la introducción, colaboramos con el proyecto de Rescatadores de Talento, con la Fundación de Princesa de Girona, ¿no? Y ahí, bueno, pues en mi caso concreto participo como mentor del programa, ¿no? Y bueno, pues son unos cuantos ya los mentorizados que he ido teniendo a lo largo de estos años, sí. Perfecto, Nacho. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y consejos. La verdad es que es muy interesante pues, conocer pues, qué aspectos, ¿no? En cuanto a la transformación digital pues, estáis liderando desde Nagas y es sin duda pues, una oportunidad de cara a las otras empresas para que puedan también pues, ver pues, estas iniciativas que estáis llevando a cabo y cómo ellos las pueden implementar también para tener un poco pues, nuevas ideas o nuevas visiones a la hora de poder implantarlas. Nacho de Nagas, una vez más, pues muchas gracias por tu tiempo y esperamos pues, poderte escuchar de nuevo próximamente. A vosotros, Paul, ha sido un placer, gracias por la invitación y nada, cuando queráis seguimos charlando. Gracias, Nacho, que vaya muy bien. Igualmente. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.